que se está ofertando cada 8 días, eh, todos los lunes, más o menos a las 7 de la noche. Para mí es de verdad un placer enorme estar con ustedes, acompañarles el día de hoy hablando acerca de algunas cosas que se están presentando nuevas en lo que es el manejo de las nuevas tecnologías. Entonces, dentro de las nuevas tecnologías y rehabilitación, la neurorehabilitación está teniendo unos cambios brutales y están centradas en nuevas tecnologías que aparecen y se están vinculando a todos los procesos que pueden conectar la actividad cerebral para poder desarrollar actividades como habla, como lenguaje. Y esto es lo que nos llega y en esto tenemos que estar preparados porque si no nos vamos a morir del susto, porque es realmente en cierto momento suplir aspectos de la terapéutica que nosotros estábamos haciendo. Se llama tecnología de asistencia, lo que nos llega en nuevas tecnologías y como dice la Organización Mundial de la Salud, permite a las personas llevar una vida sana, productiva, independiente, digna y tomar parte en la educación, el mercado laboral y la vida social. La tecnología de asistencia reduce la necesidad de servicios oficiales de salud, y ahí es donde empezamos a preocuparnos, y apoyo y de atención crónica, así como la carga del trabajo que recae sobre los cuidadores. Realmente, cuando yo observo este tipo de cosas, dice uno, Virgen Santa, si no nos ponemos pilas, nos reemplazan, y eso es algo que a mí me tiene muy preocupada, por eso hay que aprender a manejar estas nuevas tecnologías. ¿Quién puede beneficiarse de la tecnología de asistencia? Las personas con alguna discapacidad, las personas mayores, las personas con enfermedades no transmisibles como diabetes o accidente cerebrovascular, las personas con trastornos de salud mental, entre ellos la demencia y el autismo, y las personas afectadas por deterioro funcional progresivo. Es decir, muchos de los pacientes que nosotros manejamos, ya hoy en día hay unos lindos software, por ejemplo, para trastorno del espectro autista. De las tecnologías de asistencia, pues como dice la Organización Mundial de la Salud, es una expresión genérica que designa todos los sistemas y servicios relacionados con la utilización de productos de asistencia para la prestación de servicios al respecto. Los productos de asistencia sirven para mejorar, para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para manejarse, lo que promueve su bienestar. Y eso es en esencia lo que se busca. Esas tecnologías de asistencia, esas nuevas tecnologías, las TICs, las NTICs aquí en Colombia, que definitivamente eh, nos ayudan y nos van a facilitar procesos terapéuticos y van a ser mucho más dinámicos los procesos terapéuticos. En primer lugar, tenemos la realidad virtual. La realidad virtual se maneja con unos lentes similares a estos, ¿sí? Estos son lentes de realidad virtual donde se coloca el teléfono en esta parte y tenemos un acceso a películas en realidad virtual que vienen, por ejemplo, Los animales de la granja, que vienen, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Partes de la casa, prendas de vestir, en fin. Se está usando muchísimo para el manejo de las afasias, especialmente en España. Qué pena, no me hallo en la silla. Hoy me está despachando la silla y se sumerge por completo, pues realmente lo que hace es sumergirnos en un mundo virtual, permitiéndole interactuar al paciente en un momento dado o generar una respuesta que se, que se requiere. Entonces, se está trabajando mucho para pacientes con ACV, pacientes afásicos, mucho en España. Integra la terapia de realidad virtual en las rutinas de la terapia que ya existe. Los pacientes con ACV pueden esperar y ver tiempos de recuperación mucho más rápidos y de mayor recuperación cognitiva. Realmente es así. Realmente eso es lo que nos está logrando. Entonces vemos aquí cómo se aplica. Esta es la forma en que se aplica la realidad virtual y se está usando, por ejemplo, para el manejo del Alzheimer. Entonces, al paciente se le conectan todas las imágenes familiares, eh, algunas películas, se le impone a integrar con las películas y se han recuperado bastante bien con el uso de los lentes de realidad virtual. Entonces, es constante la retroalimentación y se puede manejar de esta forma o a través del computador, que se usa, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, con problemas auditivos también. Para rehabilitación de las afasias, entonces, existen
diversos programas. Ahorita hay un programa que nos permite trabajar el lenguaje desde la realidad virtual, ¿sí? Y promover su uso, que es tal vez de lo que más cuesta eh, llevar al paciente con la fascia a que lo presente, a que lo realice. Entonces, es una realidad muy interesante que podemos revisar porque nos está permitiendo acceder no solamente al niño, que es lo que mucha gente piensa que esto es para niños, sino para el paciente adulto que está comprometido. Esta experiencia se hizo en España con cuidadores, con pacientes y cuidadores, para ver cómo iba la interacción, cómo mejoraba el paciente, si de verdad mantenía la relación. Y este es un retroalimentador, como un casco de láser, más o menos. Y entonces lo que muestra es cómo se acomoda, pues inicialmente el casquito que es en esta forma. Y lo que se hace es en esencia captar los mensajes como un neurofeedback, para los que conocen el manejo de neurofeedback. Y entonces lo que permite es que en la medida que va viendo el paciente uno lo pueda monitorizar. Igualmente hay que hacerle examen de entrada y de salida. Algunos pacientes se estresan, produce vértigo o pueden servir para mejorar el vértigo. Entonces, siempre que se maneja la realidad virtual, hay que darle un tiempo de recuperación al paciente y se usa, como les digo, mucho para el manejo del vértigo y es interesante ver la aplicación que le presentan a los pacientes. Los pacientes hacen un examen luego de la realidad virtual y pues evidencia mucho mejor toda la presentación. Pero sí recuerden que están trabajando vértigo y por eso mismo se pueden acelerar. Tenemos otro tipo de realidad que la estamos viendo también, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada son unos lentes especiales que se colocan y que superpone una realidad en el mundo real, en lo que estamos viviendo. Entonces, esta superposición de la realidad aumentada es algo interesante que también permite que podamos introducir implementos, por ejemplo, en la casa, encima de la mesa, sin que existan, sin que se puedan tocar, pero puede estar, por ejemplo, el plato, los cubiertos, puede estar un vaso, todo lo referente a un proceso de alimentación, si por ejemplo estamos trabajando disfagia. Entonces, estos equipos utilizados para la eh, rehabilitación médica oferta una nueva experiencia para el usuario, ya que pueden interactuar directamente con los objetos virtuales y permite una mayor comprensión del objeto que se presenta. Entonces, sí se hace interesante este manejo de la realidad aumentada y este estudio es para niños con necesidades especiales en la sexta conferencia de información en tecnología, computación y ingeniería eléctrica. Y esto es lo que se ve, esto que ustedes están percibiendo aquí es lo que se ve, perdón, está cargando el video, ya se los presento. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, en un vaso con agua, un tiburón, pero podemos ver muchas más cositas interesantes. Por ejemplo, un tigre, ¿sí? Podemos ver también dentro de la realidad que se observa, ¿no? Podemos ver objetos, podemos ver elementos en 3 dimensiones que se perciben como reales en un momento dado. Por ejemplo, este los está mostrando sobre la mesa de su cocina, ¿sí? Es un erizo y es bastante real para la persona. Entonces, la persona que observa en realidad virtual ve los diferentes animalitos o elementos que queramos ver en la realidad virtual. Entonces, en la realidad aumentada. La realidad aumentada tiene eso, nos permite colocar objetos donde no los hay para que el paciente interactúe con ellos. O sea, es un lápiz, es esto, sirve para esto. Como venimos trabajando las afasias, pero con una vinculación desde la realidad aumentada. La realidad aumentada es un lente, Google maneja unos lentes de realidad aumentada bastante interesantes y se colocan y permiten al paciente ver
todo este tipo de animalitos. Entonces, pues ver un tiburón en la cocina, pues sería como interesante, ¿sí? Pero podemos ver diferentes tipos de animales, eh, diferentes tipos de percepciones, ¿sí? Que en un momento que le pueden ayudar al paciente a tener esta realidad más concreta, que de pronto podría desorientarlos, podríamos llegar a pensar que sí, pero que porque no es coherente que veamos un pato encima de la mesa del comedor, ni menos en la mesa de consulta. Pero sí es lo que implica para el paciente tener la realidad virtual, la realidad, perdón, aumentada allí mismo. Entonces, pues hay diferentes tipos esto es un video Google que ellos lo tienen para poder observar los diferentes animales y para el paciente es bonito porque ve y lo puede definir de una, describir si es grande, si es chico, le permite ver cada uno de las partes, que en chicos sería también bastante interesante. Entonces, eh, dentro de lo que implica el manejo de este tipo de realidades. Aquí están los lentes. Miren, este es un lente Google de realidad aumentada y complementa. Lo que hace es insertar los objetos en las diferentes partes y en realidad se ve todo lo que uno tiene alrededor, pero inserta dentro de esa realidad los objetos adicionales. Por eso se llama realidad aumentada y no realidad virtual. ¿Sí? Tenemos también la interfaz de computadora humana, que esto cada vez se está haciendo más evidente. Yo digo que pronto estaremos sin necesidad de usar tanto equipo y tanta cosa porque todo cada vez es más pequeño y más fácil de llevar. Esta es una interfaz que se coloca en la dentadura, sirve para captar los movimientos linguales y se trabaja específicamente para apoyar la terapia del habla de adultos y niños, como dice allí, con trastornos motores del habla congénitos y adquiridos. Entonces, fíjense que estamos hablando de actividades ya mucho más grandes, mucho más complejas, que requieren una inserción. Simplemente se coloca como una ortodoncia para facilitar y captar los movimientos linguales y se puede usar con retroalimentación o se puede usar con presentación como tal. La interfaz cerebro-computadora tiene usos muy precisos como dispositivo para rehabilitar o como guía para la toma de decisiones en la intervención. Entonces nos puede indicar no tanto la evaluación, sino hacia dónde podemos conducir nuestra terapéutica. En los pacientes que se les coloca estos dispositivos, la idea es que capten por retroalimentación sus movimientos y puedan tener una mayor precisión de lo que está sucediendo. Realmente no estimula, no, nada, solamente capta información. Lo que también se puede manejar como si fuera un neurofeedback, que es un equipo también similar. Para rehabilitación en accidente cerebrovascular y traumatismo craneoencefálico, estos interfaz, en la sigla en inglés es BCI, interfaz cerebro-computadora, el cerebro, sí, computador, basado en ritmos sensoriomotores combinado con retroalimentación visual realista de una extremidad superior, apoya la práctica de imágenes motoras de la mano en pacientes con el cerebro vascular agudo. Esto significa que así como se hace con la lengua, se está haciendo con la mano. Y les interesa, según lo que dicen los diferentes artículos, eh, sitios o zonas que sean muy especializadas para poder hacer mucho más preciso estas interfaces. Entonces, la mano es una y obviamente pues la lengua y la boca es otra que tiene mucha precisión, sobre todo para el manejo del lenguaje. ¿Cómo actúa? Tiene dos posibilidades, o por reemplazo de una función o por mejora de la función. Entonces hay unos chips que ya hacen mejora de la función o reemplazan una función que haya sido alterada en el cerebro. Son chips muy experimentales, pero sí se están empezando a aplicar ya. Y los estudios dicen que se va a poder usar en diferentes poblaciones, incluyendo niños.
Entonces dice que es muy importante para los niños con trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, autismo, por déficit de atención con hiperactividad, con trastornos neurodegenerativos, con atrofia espinal. Entonces sí es bastante interesante porque va a ayudar a cumplir una función. Realmente nosotros entraríamos allí a hacer la reconexión de la función. Estaríamos más hacia el proceso del aprendizaje, de la habilitación, más que de la rehabilitación, al momento en que estos chips entren a funcionar para el reemplazo de la función neuronal como tal. ¿Cómo actúan? Reorganizan la parte cerebral, modulan las zonas de hiperexcitabilidad cerebral que ocurren cuando hay una lesión, localizan la fuente del problema y permiten una retroalimentación. Entonces, lo importante de esto es identificar la zona que está malita y allí ellos van y trabajan supliendo la función que necesitamos, sea comprensiva, sea lingüística, sea de habla, sea lo que se requiera. Y obviamente, pues el proceso de retroalimentación que es para garantizar un mejor aprendizaje. ¿Hacia dónde vamos con la interfaz cerebro-lenguaje? Pues ya vamos muy adelantados, ¿sí? Porque dicen, pues ya hay muchas auditivas, muchas de estas interfaces auditivas. El mismo implante coclear es un interfaz cerebro-lenguaje y lo que en esencia permiten hacia investigar hacia dónde vamos es hacia la atención auditiva, hacia el manejo espacial y temporal, la música, las palabras y el procesamiento lingüístico. Es decir, vamos muy adelante. Eso significa que pronto las terapias van a seguir cambiando y tenemos que estar todavía más al día con lo que se está proponiendo en un momento dado. Entonces, la interfaz cerebro-lenguaje para mí es algo que está sucediendo, que ya se está haciendo, que lastimosamente los procedimientos son costosos, todavía no están para acceso al público la mayoría, entonces lo pueden adquirir una que otra persona a nivel mundial. Tenemos esta, que es la ecografía aumentada para percibir los movimientos linguales, las diadococinesias, para cuando te queremos trabajar en las secuencias musculares. No, tengo agüita aquí, amor, gracias. Sí, no, gracias. Eh, Les decía, ya podemos, esta ya existe y ya podemos retroalimentarnos con el ultrasonido para ver o para observar la aplicación, los movimientos linguales y el mismo paciente se puede observar al momento de verse en la pantalla si está haciendo lo parecido a lo que dice el dibujito. Entonces, en la parte de arriba está la diadococinesia UCU, ¿sí? Y en la parte de abajo está la diadococinesia ACA, ¿sí? Cada uno de estas, perdón, en la parte de arriba está ATA y abajo está UCU, qué pena. Lo que vemos, y para mí es muy impactante, es la variación, por ejemplo, de la C en la U, la U, la C, la U, que es parte de lo que nosotros vemos cuando diferenciamos qué músculo está produciendo un fonema. Entonces, cuando el paciente no logra realizarlo de la manera en que se debe producir, entonces poseemos un problema a nivel de la musculatura y nos permite retroalimentarnos para poder estirar el músculo, en este caso sería el estilogloso, que se encuentra, que no puede no estar funcionando, puede estar muy corto, puede estar muy largo o no estar funcionando por algún motivo. Lo bonito de esto es que nos permite ver, nos permite esa visualización. Aquí vamos a ver ya la película de la emisión, ¿sí? De los fonemas, perdón. Un segundito. Ay, Dios. En la secuencia ATA y luego vamos con la secuencia UCU. Esta es la secuencia ATA, donde se ve el descenso estructural, el descenso lingual y la producción hacia adelante y luego otra vez, y esta es la UCU. ¿Sí? Para mí, el poder nosotros tener retroalimentación dentro de la parte terapéutica es importante porque nos permite hacer una terapia mucho más precisa, ¿sí? Equivocarnos menos. Entonces, para mí eso es importante con el paciente. Entonces, miren ustedes aquí la ubicación cuando se hace la U, la K y luego la U, porque la U es del estilogloso, la K es del palatogloso. Entonces, cuando nosotros vemos la emisión precisa de los fonemas, aquí está diciendo ATA,
esta es en U. Como les decía, cuando se está produciendo la U y luego cuando se produce la K, hace una anteriorización, ya se los muestro porque no me lo va a dejar ver. Aquí, despacito, U, ay Dios. Allí estamos haciendo la Q, el sonido K. Cuando vuelve a la U, ¿sí? Ustedes van a notar cómo cambia de posición la lengua. ¿Sí? Esa es la presentación. Y eso es lo interesante de aprender las secuencias y las diadococinesias, el poder entender que una secuencia de palabras, de actos motores, nos produce variaciones lingüísticas que son o no importantes para nosotros, ¿sí? Esto es netamente con una secuencia corta, pero podemos trabajar secuencias de palabras reales dependiendo de las características del paciente. Si el paciente afásico tiene o no tiene la posibilidad de reconocer esas secuencias familiares, o si tiene de pronto una praxia del habla, o si tiene, de acuerdo a las características. Entonces, los movimientos son capturados por una sonda de ultrasonido, ¿sí? Colocada debajo de la mandíbula y son procesados por un algoritmo de aprendizaje automático, que es el dibujito que ustedes vieron ahí. Vamos a ver si lo vemos aquí. Este dibujito que aparece allí, ese dibujito la llaman ellos cabeza parlante articulatoria y permite ver los dientes, la lengua, el paladar y mostrarlos durante toda la emisión fonemática. Entonces, esta retroalimentación que es una forma de poder ofertar una terapéutica mucho más segura para, por ejemplo, manejo de las disartrias, manejo de las afasias, que sería muy lindo poderlo trabajar. Esta es la terapia asistida por robot. Esta terapia se diseña para pacientes con autismo y el robot se convierte como en dirían algunos, el fetiche, pero no es la palabra exacta. Es el que nos permite establecer una relación directamente con el niño autista. Entonces, la terapia asistida por robot en niños que no son verbales de forma severa del trastorno del espectro autista o déficit de atención con hiperactividad permite una mayor posibilidad de acercamiento y una mejor interacción. Entonces, esto que se realiza, esta terapia asistida por robot, es supremamente importante para el manejo de las diferentes eh, o acercamiento a los niños que se encuentran aislados, como el niño con autismo o el niño que está totalmente disparado con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, pues muy interesante también lo que viene para nosotros. Obviamente, están dentro de las nuevas tecnologías y sigue haciendo hueco en las nuevas tecnologías todo lo que tiene que ver con la terapia láser de baja potencia, porque cada vez se vuelven mucho más precisos y se están generando puntos mucho más claros sobre esto. Siempre recordarles a todos que la aplicación de equipos requiere protocolos organizados basados en los estudios de evidencia. Eso es muy importante, porque si no vamos a seguir viendo mucha locura por ahí. Aprender a programar los equipos. Los equipos no son de póngale 1, póngale 2 o póngale 3. O este mapa es para manejo de las disfagias, para manejo de las afasias. No, los equipos requieren que usted sepa qué es lo que está programando y hacia dónde va. Lo que usted ve en la mano izquierda es el casco láser. Ese cráneo es Juanito, que es de una niña de Elena Raza de Ecuador. Elenita nos lo facilitó, ella quería ver la penetración de la luz a través del cráneo, porque un incrédulo le había dicho que no pasaba el cráneo. Entonces, pues esa foto fue efectivamente para mostrar qué tanto pasa la luz láser el cráneo. Lo importante también es entender los parámetros y bases de funcionamiento, no solamente utilizar cualquier equipo, utilizar cualquier tecnología, es entender qué es lo que yo estoy realizando. Como les decía, la realidad aumentada nos permite colocar un objeto que el paciente, si cierra un ojo no lo ve, pero si abre el ojo lo ve insertado dentro de la realidad. Entonces, esta parte
para el manejo de los pacientes, para poder ubicar elementos dentro de una sesión terapéutica es interesante. Y por eso tenemos que entender desde las mismas bases qué es lo que hace insertar un elemento de realidad que no existe en la realidad verdadera, en la verdadera realidad, ¿sí? Y están basados en la fisiopatología. También es muy importante entender el tipo de patología que tiene el paciente y el tipo de rehabilitación que yo le puedo llegar a hacer. Si yo sé y entiendo, por ejemplo, que mi paciente tiene un problema de disfagia, que podemos trabajar hacia los movimientos del órgano fonoarticulador con una realidad virtual que nos permite hacer, por ejemplo, la secuencia de glutoria o nos permite ver cómo lo está haciendo, entonces es interesante poderlo aplicar con ellos y aprender las técnicas. Es necesario que nosotros cuando utilicemos los equipos aprendamos las técnicas diferentes para poder aplicarlos. Aquí tenemos una de nuestras pacientes que se le colocó casco láser para la rehabilitación con muy buenos resultados, afortunadamente, recuperación muy completa del habla, que para nosotros fue muy importante, una paciente afásica. Y pues recordarles que también existen otros equipos como el electro, que también se tiene que tener la responsabilidad sobre el equipo de cómo hacer la terapia, entender cómo programarlos. Esto no es a la loca que es que como ustedes son fonoaudiólogos, entonces tienen que colocarle corriente rusa o tienen que trabajar eh, corrientes continuas o tienen que trabajar, que el otro que dicen, usted tiene, no, corriente continua no, ellos le dicen a uno es, me fue la palomita. Eh, bueno, corriente galvánica, esa era. Corriente galvánica, yo les digo, honestamente, ¿con qué derecho cualquier otra profesión se atreve a decir qué es lo que nosotros podemos usar? Si la parte orofacial, cuando nosotros estamos trabajándola, tenemos que entender que es muy diferente al resto de las estructuras del cuerpo. Entonces, hablar de los músculos orofaciales es hablar de algo muy delicado, porque los músculos orofaciales no tienen usos musculares, no tienen órganos tendinosos. Entonces, no más con eso, ya tenemos diferencia. Ya con eso es más que suficiente. Entonces, hablar de que no todos vienen pegados al sistema muscular aponeurótico superficial y son superficiales porque nos dicen es que los músculos de la cara son superficiales, pero no todos. Y por eso tenemos que aprender a programar los equipos y por eso es importante que yo sepa cómo se coloca cada equipo y que basemos todo lo que hacemos en las nuevas tecnologías. ¿Puede llegar a producir dolor? Sí, la electro puede llegar a producir dolor. Y se los digo porque veo que, por ejemplo, dicen, usted puede colocarle al paciente por más de 30 minutos y darle comida. Ninguna de las anteriores. O sea, es importante que tengamos en cuenta que largas exposiciones de electroestimulación conllevan a reclutamiento sensorial. Si es que en cara no se coloca tanto tiempo, el músculo reacciona muy rápido y hay un reclutamiento sensorial en fascia aumentando los niveles de dolor. Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene, por ejemplo, de un paciente oncológico, donde le vamos a colocar el electro para ayudarle a la conducción. Y primero se lo colocan, yo no sé con qué programa, para hacer cualquier cantidad de ejercicio y el paciente no puede porque está recuperando apenas ese control sobre lo que le dejaron. Entonces, al momento en que se coloca mal colocado, porque no siempre tenemos los músculos que se espera que tengamos, no siempre tenemos los suprayoideos, los infrayoideos, a veces no tenemos esos músculos. Nos han hecho un injerto de pecho y eso, o un colgajo de pecho, y ahí perdemos el año porque no sabemos qué le hicieron. Entonces sí es muy importante que nosotros antes de aplicar cualquier cantidad de ejercicio a músculos tan pequeños que dan respuesta tan rápida porque son músculos que son en su predominio de fibra rápida, pues hombre, pueden llegar a molestarse los músculos por eso. Entonces les decía, y retomando fotobiomodulación, estimulación transcraneal, entonces, lo que hace en esencia el láser, pues es hablar con mitocondria y favorecer
una serie de aspectos de neuroreparación, neuroregeneración, eh, sustitución, también puede facilitar la reparación de la zona que está alterada. Entonces tenemos un montón de posibilidades para poder encaminar nuestra habilidad terapéutica. Entonces sí es muy importante que nosotros revisemos eso. Para Alzheimer se han tenido muy buenos resultados. Nosotros tenemos muy buenos resultados hacia el paciente con Alzheimer y las cosas que observamos son indiscutiblemente respuestas fabulosas de recuperación que en un momento dado el modular, el poder controlar la proteína tau, pues hace que todo fluya mejor. Entonces también se usa, les traigo dentro de lo que se está usando para manejo del cáncer, específicamente el láser para manejo del cáncer, y no láser quirúrgico, sino láser terapéutico. Y les insisto mucho en eso porque mucha gente piensa que nosotros manejamos láser quirúrgico, láser que corta, como la guerra de las galaxias. No, 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 es láser terapéutico. ¿Qué piensa la OMS para que nosotros podamos acceder a todas estas tecnologías? Pues realmente eh, lo ideal es que todos accedamos a las tecnologías que están saliendo, que podamos acceder, que la tecnología asistida sea la que todos los pacientes puedan llegar, y es uno de los propósitos que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2030, ¿sí? Se espera que para esa época ya muchas personas puedan tener acceso a numerosos aspectos de la tecnología para que puedan facilitarle todos los espacios y lograr mejor calidad de vida. Pero también eso requiere que todos los profesionales estemos capacitados, que estemos entrenados y que estemos dispuestos a colaborar con todo eso nuevo que llega. Entonces, estas tecnologías de asistencia las retomaremos, Dios mediante, para poder hacer todos estos manejos, para poder hacer todo este espacio que se requiere para las nuevas tecnologías. La realidad virtual es sencilla, no requiere unos lentes de realidad virtual, son muy económicos, pueden estar alrededor de $30 o menos, hay unos lentes muy cómodos. Las películas se pueden descargar de YouTube, ¿sí? Ustedes entran allí y ven las películas sin ningún inconveniente, y les voy a mostrar algunas para que vean cómo se percibe desde el computador y cómo lo percibe el paciente desde los lentes. Y las posibilidades que tenemos. Hay una que es interactiva para niños, donde el niño se transforma en uno de los personajes de Coco, de la historia de Coco. Entonces es muy especial porque usted puede interactuar, puede entrar, puede salir, puede subir, y eso se hace realmente con un comando, obviamente, y con la realidad virtual. Entonces hay muchas posibilidades para eso. Esto es algo les quiero mostrar, que me pareció también muy especial. Son un grupo de personas que se reúnen para hacer música con la contracción muscular. Entonces, regálenme, yo les comparto aquí, ya voy, el sonido para que ustedes vean cómo suena la contracción muscular, que me pareció muy especial. Ahora no quiero empezar rápido.
los voy a adelantar un poco porque es que es bien simpático el video. Yo sé que en cada país está loco, pero este me pareció muy especial y quería compartírselos porque es un video que nos muestra y nos lo divertido que puede ser la electro, ¿no? Sobre todo lo divertido. Yo creo que deben terminar rendidos después de eso. Bien, entonces les voy a mostrar los videitos. Ya vamos un segundito, ya se los ubico, porque me parecieron muy especiales los videos de la realidad virtual, porque como les digo, algunos permiten la interacción. Ese de Coco es muy bonito eh, para poderlos entender y poderlos ver cómo es. Hay de diferentes cosas, hay de avatar, hay de diferentes videos interesantes, que es lo que les digo, esto ojalá fuera tan sencillo como, pero sí hay videitos que son interesantes, que nos muestran los aspectos de lo que está sucediendo, en lo que tenemos nosotros que mejorar, lo que podemos hacer para facilitarle la vida a los pacientes, porque es que hay raticos en que de verdad nos complicamos demasiado la vida y no es tan terrible. La tecnología le tenemos es más terror, pero no es tan terrible. Entonces, aquí les muestro este video que me pareció también, este es como lo ve el paciente, la persona lo ve así, ¿sí? Y es como para ubicarse primero y luego empieza y se presenta así, pero al momento en que lo ve con los lentes, se ve en un solo punto, ¿sí? Entonces, aquí está cómo ingresar. Como les digo, se debe tener un controlcito. Uno entra y le asignan un personaje y de ahí en adelante se puede jugar como el personaje, se desplaza por diferentes espacios, ¿sí? Interactúa con los diferentes personajes. Ay, Dios, ¿qué fue esto? La Navidad es mágica cuando vale por dos. Cámbiate ya a Claro Prepago en tan solo un día y... Entonces aquí Greetings. le dan la Welcome to the bienvenida, land of the entra, dead. Don't you worry. Your time in the land of the living is not yet over. puede, However, puede you entrar a diferentes sitios, ¿sí? Es muy interactivo, para los chiquitos es muy interactivo. Le dice a uno cómo entrar a los diferentes espacios y les permite cosas muy concretas, ¿sí? Así como el video de los animales en vivo que les dije yo de la realidad aumentada, que La también se Navidad es puede, mágica cuando vale... que también se puede, ¿no? Que también se puede hacer en esa forma. Regálenme un segundo. Ya, no, el ruido, el ruido, fonoaudióloga, el ruido. Entonces, esos aspectos de la realidad virtual, la realidad aumentada, el poder tomar todas las apps que se están presentando, con las apps hay que tener cuidado. Hay mucha que no tiene pies ni cabeza. Yo me puse a revisar algunas de manejo oromotor, porque hay hartísimas apps de manejo del lenguaje, y me puse a revisar las de manejo oromotor y créanme que no es lo que yo esperaba. Yo esperaba algo más interactivo y realmente es haga estos ejercicios y siga con estos, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que se pretende en un momento dado cuando se hacen cierto tipo de cosas? Pero hay muchísimas apps. Ustedes no es sino que entren a su celular y busquen terapia en lenguaje y les aparecen un montón. Busquen aspectos oromotrices, oral motor o oromotrices y ¡prum! Se les descargan otras para poder bajarlas. Bueno, no sé, de pronto ahorita por lo que nos toca hacer terapia a nivel virtual, pues tocará.
pero sí realmente como que nos ayuden tanto en un momento dado, no. No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud ahorita para poder cerrar la sesión. Dime, Ketty. Doctora, una consultita para los pacientes con Alzheimer, lo que es la realidad virtual. ¿Hay algún tope, estadio o algo donde se podría empezar y donde ya esto no nos podría ayudar? Yo pienso que sí, eso debe ser acorde con el estadio que tiene acá el paciente. Pero mira, yo te cuento, nuestra práctica con con el casco, nos permite regresar pacientes en el tiempo, y si a eso le agregamos un poco de realidad virtual, creo que podría ser, porque hemos tenido pacientes que están en mutismo, que ya no se comunican, que llegan en silla de ruedas, y la respuesta es desde el primer día del casco. La cuestión es mezclarlos y saberlos mezclar. Entonces, casco más realidad virtual puede ofertar al paciente una mejor visión de muchas cosas. Claro que que ahorita estamos con lo de el distanciamiento social y la proximidad que nos toca hacer con todo ese tipo de elementos. Nos toca ser muy cuidadoso para que no nos los vayan a contaminar y poderlos usar, pero esos lentes de realidad virtual, algunos se pueden unir al computador y yo puedo controlarlo desde mi compu. Puedo controlar lo que está viendo el paciente e interactuar con el paciente, saber las preguntas, formularle las preguntas para que pueda hacerlo. Para el Alzheimer sí, es muy bueno, es una muy buena opción, pero como que él solito mejore, así como que solito no, necesitamos meterle otra ayudadita. Ok, doctora, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud más? Bueno, entonces ha sido un placer acompañarles el día de hoy. Yo voy a estar ahorita en una reunión con la gente en la asociación, entonces por eso se adelantó hoy el, el tema. Espero entonces nos vamos a pasar para los que están aquí, que van para la reunión, nos pasamos para la reunión y quedamos listos. Que tengan una feliz noche, me encantó verlos, qué rico verte, Ketty, por aquí. Nos estamos Gracias, hablando. doctora. Estamos viendo de nuevo. Bueno. Cuídese mucho. ¡No, Betty! Nos vemos ahorita, entonces vamos a pasarnos de reunión. Cuídense mucho. Chao, mi doc, cuídese. Hasta Igualmente. luego. Chao, chao, cuídense mucho.